Mercedes, muy buenos días. ¿Cómo le va? Ricardo Ferentino, Laura Kerman y Fabián López. La saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se vivió el 8M? Bueno, fue una jornada muy masiva y en particular lo vivimos eh, como una jornada de lucha, como bien decías, en todo el mundo, pero también la particularidad fue que en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, las principales ciudades, hubo movilizaciones muy importantes, porque era el primer 8 de marzo con un gobierno ultraderechista, como es el gobierno de Javier Milei, que tiene especial saña contra el movimiento feminista, ¿no? Contra las conquistas feministas. Entonces, era una primer parada importante para el movimiento de mujeres y disidencias, y que después de más de un mes de preparación de la jornada con asambleas feministas, logramos cumplir las expectativas, que eran no solamente hacer una marcha importante, masiva, sino poner de nuevo la agenda de mujeres como un tema de discusión frente a un gobierno que viene a liquidarla directamente, ¿no? ¿Y qué hubo en agenda, Mercedes? Bueno, en primer lugar, el reclamo contra el ajuste, ¿no? El brutal ajuste que está llevando el gobierno de Milei, ese plan económico, el plan motosierra, que afecta al conjunto de la clase trabajadora, afecta particularmente a las mujeres. Inflación, aumento de alimentos, aumento de tarifas, la sube, etcétera. Imagínate lo que es por ejemplo, para una mamá que tiene que criar a sus hijos en soledad, ¿no? Es doblemente más agudo. Es en primer lugar, o sea, como uno de los ejes importantes de las demandas feministas. Entonces fue la lucha contra, ¿no?, el ajuste y el plan motosierra de Milei, y otro de los ejes tiene que ver con poner en agenda algo que el presidente viene cuestionando, que es el derecho al aborto, ¿no? El derecho al aborto es un derecho que fue conquistado por ley y gracias a la movilización de la Marea Verde hace pocos años, fue en diciembre del 2020, y hoy está siendo atacado, cuestionado por el gobierno de Javier Milei y sus diputados de la Libertad Avanza, que han impulsado un proyecto de ley en el Parlamento, donde no solo se retrotraiga la ley, sino que también se retroceda 100 años, más de 100 años atrás, porque hasta quieren eliminar las causales dentro de lo que es el Código Penal, ¿no? Entonces, en esos dos reclamos, y además se agrega algo que para nosotras es muy importante, que es el reclamo contra la violencia de género. Y aquí me quiero detener. Por ejemplo, el gobierno de Javier Milei propone una reforma de lo que es la ley Micaela, que es, sintéticamente, la ley Micaela es una ley obligatoria de capacitación para los funcionarios, para los agentes del Estado en violencia de género, ¿no? Y pretenden reducir el concepto de género, perdón, de violencia de género, a violencia intrafamiliar. Parece algo menor o de cambio de palabras, pero en realidad es muy profundo, porque si uno reduce la violencia de género al ámbito familiar, deja por fuera todas las situaciones de violencia de género que sufrimos las mujeres, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, o en las escuelas, ¿no? O sea, en todos los ámbitos donde transitamos las mujeres, las disidencias. Entonces, eso sería algo realmente problemático, porque imposibilita, por ejemplo, hacer reclamos por acoso o abuso laboral, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, al calor de las luchas feministas, por ejemplo, el yo sí te creo hermana, el mira cómo nos ponemos, son todas frases, pero que reflejan movimientos donde se ha logrado visibilizar que las mujeres sufrimos violencia sexual, por ejemplo, en ámbitos de trabajo, de estudio, etcétera, ¿no? Y puntualmente, ¿qué observaste en la marcha? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? En la marcha o la convocatoria en general, ¿no? Porque no es que hubo una marcha en sí, sino que hubo una presencia. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Sí,
Sí, centralmente había algo que fue muy significativo, que era esto. Vine con mi amiga y mi amiga me invitó más amigas, ¿no? Como ese concepto de cadena, nos juntamos antes y preparamos los carteles y vinimos, mamás que vinieron con sus hijas adolescentes, trabajadoras que vinieron con sus sindicatos o organizadas en un trabajo, por ejemplo, comisiones de género de mujeres de las asambleas barriales, estudiantes, ¿no? Con sus centros de estudiantes. Bueno, yo creo que lo más sorpresivo fue eso, ¿no? Muchos, por supuesto, el grueso de la movilización fueron las organizaciones sociales, políticas, feministas, culturales que participaron, que estuvieron desde temprano, ¿no? Con todos el colorido. Digo, yo soy parte de la agrupación de mujeres Isadora, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, y que desde muy temprano estuvimos organizándonos con mis compañeras, junto con el Bloque Independiente, que marchamos, pero lo que se vio fue eso, ¿no? Esta cosa de vine con mi amiga porque teníamos que estar. Yo creo que hubo dos hechos importantes que ayudaron a vencer el miedo que había justamente a movilizarse en términos de está vigente el protocolo de Bullrich, entonces las últimas movilizaciones habían lo que fue toda la pelea contra la ley ómnibus en el Congreso, habíamos sufrido represión, entonces bueno, todo ese temor estaba, pero bueno, para mí hubo dos hechos que fueron, ¿vieron? El dicho ese de la gota que rebalsa el vaso. Sí, sí. Bueno, por un lado, esa semana el presidente había estado como ex alumno del Colegio Copelo, hablando con estudiantes secundarios y diciendo realmente barbaridades, en primer lugar contra el derecho al aborto, en relación a cuestionar el derecho y a la vez acusar de asesinas a quienes pelean por el derecho a decidir, ¿no? Eso por un lado, y también por otro lado que el mismo día que un 8 de marzo se haya cambiado el nombre del Salón de las Mujeres en el Congreso, y no bajando los cuadros de las mujeres y cambiándole el nombre por el de próceres, ese hecho también fue una provocación. El movimiento feminista lo vivió como una provocación, entonces fue como, bueno, hay que ir, ¿no? Hay que estar, hay que ir, vamos en grupo, nos cuidamos, vencemos el miedo, pero es importante estar, porque si no somos un movimiento fuerte, si no demostramos que podemos estar en la calle, que vamos a defender nuestras conquistas, sino este presidente va a venir por todo, ¿no? Entonces yo creo que esos dos hechos fueron ahí muy recientes de la última semana, fueron muy sentidos por el movimiento feminista para decir, bueno, vamos a estar, hay que estar, y realmente, bueno, fue una movilización muy importante. Las organizadoras hablan de 200.000 personas, lo cual es un número muy importante, así que bueno, muy contentas con la movilización, pero también en estado de alerta, porque obviamente sabemos que las provocaciones y los ataques del gobierno de Milei continúan, entonces hay que seguir en estado de alerta, movilizadas, y tenemos una próxima parada que es muy importante, que es la parada del 24 de marzo. ¿Sí? Es una movilización que se viene, es una movilización que se viene el 24 de marzo, donde también el presidente tiene una especial convocatoria también. El movimiento de derechos humanos, la vicepresidenta defiende abiertamente a los genocidas de la última dictadura militar, y entonces vamos a tener que copar las calles, ser miles, para decir nunca más, para decir que fueron 30.000 y levantar bien alto las banderas de los derechos humanos, de las madres, de los abuelos. Te despedimos con una frase que vi ahí entre los carteles cuando daban cuenta de las imágenes propias de la convocatoria del 8M, que decía: abuela, vine a poner la voz a tu silencio. Fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que esta frase
que vos resaltás, como muchas otras, por ejemplo, somos la voz de las que no tienen voz, o bueno, mamá no te preocupes, hoy no estoy sola. Son todas frases que se vieron bastante, ¿no? En los carteles pintados a mano de muchas mujeres, de muchas jóvenes, que tiene que ver con esto, con vencer el miedo, pero también con esto de alzar la voz, ¿no? Que es un poco desafiar el mandato social, patriarcal, ¿no? De que las mujeres tienen que estar encerradas, en silencio, no reclamar, ser sumisas. Bueno, es un poco romper con todo eso, y a la vez con una clara, que eso también es algo muy significativo, ¿no? O sea, madres con hijas, abuelas, ¿no? Esta cuestión de que el feminismo o que la lucha por los derechos de las mujeres recorre generaciones, en tanto que las mujeres, por ejemplo, de todas las familias son oprimidas socialmente, ¿no? Entonces esa cuestión de resaltar esos lazos familiares para salir a luchar, para salir a pelear, es algo muy particular del movimiento feminista en nuestro país y en el mundo también. Diputada Mercedes Tremarche, muchas gracias por su tiempo, gracias y buen comienzo de semana. Bueno, muchísimas gracias.